El reloj de bolsillo. Cuando era niño no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar a que mis 2 hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa y a medida que se estrechaba, nuestra comida escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las familias en nuestra villa. Madre era una mujer sabia y precavida, así que esperábamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestible. Las demás familias sabían que teníamos gallinas y mi madre se quedaba despierta toda la noche, de cada noche, para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos y los huesos se habían vuelto quebradizos o porosos por las muchas sopas de madre, ella nos mandó a mí y a mis 2 hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos, hasta una mañana que nos levantamos antes de la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizás debía vender la única cosa valiosa que teníamos, un reloj de bolsillo de su padre, a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia de mi madre que podía heredar. Yo no quería que se fuera, tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió que todo estaría bien y prometió que volvería antes que la semana terminara. Tenía mucho miedo y cuando madre estaba fuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Mi madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo para reconfortarla, mientras le veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche seguía. Madre encontró una rata muerta e hirvió la enferma usando la nieve virgen de toda la noche anterior, y el día siguiente llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales: estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaba pensar en ello. Terminé pidiéndole que guardara el silencio mientras mi madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a mi madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho tiempo y recé silenciosamente para que lograra repararle. Mi madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no había visto desde aquel día que nació mi hermana. Nos dijimos que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había ido a un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió. 3 días y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Mi madre dijo que todos debíamos ayudar en la búsqueda de cosas hermosas para las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos y nos mandó en nuestra pequeña misión después de haber dado unos besos de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto, enroscando paredes de cordel a través de cerraduras para colgarlas encima de la mesa, y amarramos el vidrio de las puntas, esperando que desarrollaran bajo la luz de la lámpara varios colores y tonalidades. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices el trabajo de nuestro día y ansiosos por tomar la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando olí por primera vez cebollas, caldo de pollo, cordero, condimentos e incluso caramelos. Corrí
Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa, en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a mi madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y una sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. Le abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en lugares rápidamente con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros, mientras mi madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos insistió con la cabeza que nosotros llenemos nuestras manos con la carne nutritiva, sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente y luego la siguiente, pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pensaba lo mismo con la salud de mi madre. Cada día nuevo le desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras mi madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche del éter feliz, y un brumoso comenzó a alzarse en mis recuerdos de los días anteriores que se tomaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que mi madre hubiera comido algo en todos los días de su regreso. En vez de ello se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando mi madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza en los arbustos del bosque. Quizás la razón que no comprendí lo había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para considerarlo y tenía demasiada hambre. Pero mi madre murió hace unos días y la muerte me encomendó la verdad de su inventario de miserias posesiones. Heredé una pequeña caja que no contenía nada más y nada menos que el reloj del bolsillo rojo y brillante, el que había roto hace años. Quizás mi madre quería que recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón, su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín, la carne gris excesivamente condimentada y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante cada día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lentamente con que no tendría nada con lo cual recordarle, ninguna reliquia de la familia que pudiera, que heredar a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no puedo dar a mis hijos, no porque el vidrio esté roto, no porque los engranajes no estén encajados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea. Y bueno chicos, eso fue todo el video, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado mi historia narrada. Fue escrita originalmente por C.K. Walker y traducida por la página creepypastas.com. Los links los dejo aquí abajo. Si tengo algunos errores o cosas que puedan mejorar, me lo pueden comentar aquí abajo. Recuerden, mi nombre es Cedric y el fin justifica los medios.